Hace algunos días conversábamos con un grupo de empresarios sobre cuáles eran los elementos básicos que nosotros identificábamos como fundamentales o críticos en la gestión empresarial. Y en este video te vamos a compartir cuáles son esos cuatro elementos. Nuestro interés, nuestra idea o nuestro propósito es que los puedas identificar, puedas observar cuáles te son de utilidad y los puedas poner en práctica en nuestro propósito de contribuir a la generación de un tejido empresarial que cada vez optimice y maximice más su rentabilidad y sus resultados. Empecemos entonces a hablar de cuáles son esos cuatro factores o cuatro elementos básicos para la gestión organizacional. El primero de ellos son los valores. Y es que todas y cada una de las organizaciones tiene una cultura intrínseca que permite o no el crecimiento o el desarrollo de cierto tipo de procesos, actividades y cierto tipo de elementos frente a la adaptación. Y están muy ligados a los valores que se hayan cultivado o se estén desarrollando dentro de la organización. Porque conscientemente o no de ello, todas, absolutamente todas las organizaciones tienen un set de valores. Sería interesante que empieces a revisar si esos valores te ayudan a construir o, pues, al contrario, son una serie de antivalores que están dificultando tu gestión, dificultando que la empresa alcance los mayores resultados y por ende está haciendo que sea difícil, incluso para las mismas personas que están dentro de la organización, trabajar en ellos. El segundo elemento son los procesos. Y es extraño. Llevamos casi 20 años trabajando con empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, de diferentes actividades o giros económicos, y nos parece súper singular. Hoy incluso le preguntaba a una empresaria que está haciendo un proceso de selección: ven, tú ya tienes claro los procesos, manual de funciones y eso. Y decía, no, lo que pasa es que todavía no estamos a ese nivel. Y la pregunta, digamos que a veces es, ven, ¿cuál sería el nivel para poder tener claro cuál es el proceso dentro de tu organización o qué es lo que requiere hacer una persona cuando la contratas? Y eso hace parte de esa serie de elementos o de esa serie de curiosidades que hacen que nuestras empresas pequeñas y medianas, en su mayoría, las micro, con muchísima más razón, a veces no crezcan de una forma más orgánica, estructurada, y que se les dificulte hacer cierto tipo de movimientos o de cosas, porque pues es Carlos o es Pepe o es Juan o es María o es Adrián el que tiene el conocimiento de cómo se hace algo, y cuando él no viene pues quedamos varados, o cuando esa persona simplemente decide irse nos toca arrancar desde cero. Entonces la invitación es a que empieces a documentar, a que empieces a ir desarrollando los diagramas de proceso, los manuales de funciones, a que empieces a ir identificando cuál es el proceso de negocio en el que estás, en cada una de las áreas cuáles son los procesos que se ejecutan y la mejor forma de hacerlo, para que puedas tener ahí un gran activo en donde cada que lo observas con tu equipo, pues pueden ir identificando pequeñas mejoras o grandes mejoras que le permitan o optimizar o mejorar los resultados a la organización. El tercer componente, pues, son los productos. Y es, todas las organizaciones tienen productos o servicios. Y estos productos o servicios son la forma en la que nosotros le entregamos a nuestros clientes las soluciones que tenemos a sus problemas, a sus necesidades, a sus deseos, anhelos o sueños. Y es importantísimo que estos productos no solamente sean de buena calidad, no solamente cumplan con la promesa de valor, sino que la superen, porque lastimosamente la mayoría de las empresas en algunos sectores, en algunas industrias, supongo que no es el caso tuyo, se han acostumbrado solamente a satisfacer la necesidad, a cumplir con lo básico de lo que prometen. Y esas empresas habitualmente compiten por precio, porque no tienen elementos de diferenciación, no tienen una experiencia de usuario que haga sentir a esa persona o a ese cliente que efectivamente encontró el mejor proveedor, el más comprometido, el más hábil, el más experto, el que realmente está comprometido en ayudarlo. Y pues por ende, cuando tienen la necesidad de comprar nuevamente, quizá no te consideran. O quizá, pues sí, ya los atendiste una vez, pero van y buscan a otro porque dicen, no, debe haber otro lugar donde la experiencia sea mejor y reciba un poco más de lo que estoy pagando. Entonces es importante que nos acostumbremos no solamente a cumplir o a satisfacer las necesidades, sino a superarlas, a entregar siempre un bonus más o entregar un, no sé, un elemento extra que permita hacer que esa persona se sorprenda y quede gratamente sorprendida con nosotros, con lo que hacemos y con el talento que tenemos para ello.
El cuarto elemento es el personal idóneo. Y en esta área también sucede con regularidad que en las pequeñas, en las medianas, incluso en las grandes empresas, encontramos muchas personas que son contratadas, pero no tienen las habilidades, el talento, la experiencia, la capacidad para ejecutar de una forma idónea lo que deben hacer. Mucho por culpa de las mismas empresas, porque no hay un proceso claro de cómo se selecciona a la persona, cómo se le hace seguimiento a su desempeño, cómo se le ayuda a que crezca. Pero también muchas personas están en una zona cómoda, en una zona de confort. Y eso lo vemos mucho en el sector estatal, en el sector gobierno, en donde las personas muchas veces son nombradas porque son amigos de X o de Y, pero no tienen la experiencia, el talento, la habilidad o la destreza para ejecutar ese cargo de una forma adecuada, ¿cierto? Pero también lo vemos en las empresas privadas, ¿cierto? También lo vemos en el sector privado. Y es importante que observes, no importa lo que suceda en otros espacios ni lo que suceda en otras latitudes, es importante que en tu caso observes si el personal que tienes para cumplir las labores valiosas de tu organización tiene el talento para hacerlo. Es más, en un gesto de grandeza, de valentía y de humildad, te pediría que te observes a ti mismo, que identifiques quizás si hay elementos que podrías optimizar o mejorar en tu desarrollo. Si hay áreas en las cuales en algún momento cumplías con la necesidad de la empresa, pero la empresa ha crecido a tales niveles que requieres desarrollarte, que requieres crecer. Recuerda que las empresas crecen hasta donde crecen sus líderes. Y si intencionadamente, con enfoque, con claridad, tú no sigues creciendo y desarrollándote en temas como liderazgo, trabajo en equipo, gestión y resolución de conflictos, mejorando tu experiencia, conociendo un poco más el entorno, el sector, la competencia, en algún momento la empresa va a parar y va a parar porque tú paraste. Entonces te invito a que continúes creciendo. Un universo de posibilidades.